Vamos a ubicar en la página 94 del libro, donde ahí tenemos el tema pronombres interrogativos, exclamativos e indefinidos. En primer lugar, vamos a definir qué es cada uno de ellos. Vamos a empezar por los pronombres interrogativos y exclamativos. En primer lugar, vamos a empezar definiendo qué es un pronombre. Un pronombre es una palabra que sustituye al nombre o al sustantivo, como es el caso, por ejemplo, los pronombres personales, como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y así, ¿verdad? Entonces, también son sustituidos por sintagmas o frases. En este caso estamos hablando específicamente de los pronombres interrogativos y de los exclamativos. Interrogativos y exclamativos. Los pronombres interrogativos son cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, qué, para preguntar sobre cosas, quién y quiénes para preguntar sobre personas. Se utilizan para formular preguntas y siempre llevan tildes. Por ejemplo, ¿quién te ha felicitado? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Cuántos te han llamado? Veamos ahora los pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son los mismos que los interrogativos. ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Qué? Para referirnos a cosas. ¿Quién y quiénes? Para referirnos a personas. Se utilizan para realizar exclamaciones, expresar emoción, alegría, sorpresa, susto. Siempre llevan tildes. ¿Cuántos van al partido? ¿Quién te viera con ese disfraz? ¡Qué interesante! Ya conocemos los pronombres interrogativos y exclamativos, podemos darnos cuenta que son los mismos. La única diferencia es que los interrogativos, cuando estamos hablando de forma directa o para preguntas directas, se utilizan signos de interrogación, y para los pronombres exclamativos se utilizan signos de admiración. Entonces, esa sería la única diferencia entre estos dos tipos de pronombres. Entonces veamos la parte que nos dice el libro. Identifica el pronombre de cada oración subrayándolo de color rosado. Como ya conocemos cuáles son los pronombres, entonces lo único que vamos a hacer es subrayarlos. En la primera tenemos ¿quién vino? Una pregunta, ¿verdad? En la segunda tenemos ¿quién vino? Es una admiración, una exclamación. Y la última dice nadie vino. Entonces ahí los pronombres serían, en la primera, que es un pronombre interrogativo, sería quién. En la segunda es un pronombre exclamativo, sería también quién. Y en la tercera el pronombre indefinido sería nadie. Entonces de esa forma lo vamos a definir. El libro lo que dice es que se utilizan este tipo de pronombres para evitar la repetición y dar una sensación de versatilidad en los textos. Los pronombres son un excelente recurso, dice. Y luego tenemos la parte de la teoría que ya les mencioné de los pronombres, que son palabras que sustituyen al nombre o al sustantivo. Luego tenemos en la parte de abajo 3 cuadritos, en el segundo y en el tercero tenemos la parte de los pronombres interrogativos, y en el siguiente tenemos los pronombres exclamativos. Entonces, en la parte de los interrogativos dice que forman preguntas directas e indirectas. Utilizan los pronombres qué, quién o quiénes. Por ejemplo, ¿quién llamó? Y esa sería una oración de forma directa, una pregunta directa. Y en una pregunta indirecta, utilizando un pronombre interrogativo, sería no sé qué hacer. También tenemos ahí el pronombre que está siendo utilizado en una oración indirecta. Luego en la parte de los pronombres exclamativos dice que son los que aparecen con la construcción que más de más nombre. Entonces ahí tenemos el ejemplo ¿qué animalitos tienes? Utilizando el pronombre que. Podemos construir una oración de la misma forma que en una exclamativa, de la misma forma que en una interrogativa. Lo único que va a variar es la parte de los signos de admiración cuando estamos hablando de una oración directa. Si estamos hablando de una oración indirecta,
pues obviamente no va a llevar signo, ¿verdad? Eso ya lo vimos con la parte de los pronombres interrogativos. Ahora, en la estructura que tiene en la oración, ¿qué animalitos tiene? Primero está el pronombre que, luego está el nombre, ¿verdad? O en ese caso es animalitos, y luego está complementándolo con un verbo, que en ese caso tienes viene del verbo tener. Luego en la parte de abajo tenemos que los pronombres interrogativos pueden ser utilizados en preguntas directas, es decir, utilizando signos de interrogación al inicio y al final de la pregunta, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? También son utilizados en preguntas indirectas, o sea, sin signos de interrogación. En ambas formas siempre se tildan, y esto es bastante importante. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando estamos trabajando en preguntas, siempre los pronombres que, quién, quiénes y todos los pronombres interrogativos y exclamativos tienen que tildarse, entonces no hay que olvidar eso. Pronombres indefinidos. Estos pronombres sustituyen a un sustantivo indicando una cantidad imprecisa. Por ejemplo, ¿había mucho público en el partido? No, había poco. ¿Lleva suficiente dinero? Sí, llevo bastante. ¿Preguntó alguien por mí? Sí, preguntaron varios. Pronombres indefinidos masculinos singular son uno, alguno, ninguno, poco, escaso, mucho, demasiado, todo, otro, mismo, tanto, cualquiera, tal, alguien, algo, nadie, bastante y nada. Pronombres indefinidos femenino singular: una, alguna, ninguna, poca, escasa, mucha, demasiada, toda, otra, misma, tanta, cualquiera, tal, alguien, algo, nadie, nada, bastante. Entonces, en la parte del cuadrito de los pronombres indefinidos, en el libro tiene la siguiente definición: sustituyen sintagmas sin precisar el referente. Por ejemplo, tenemos los pronombres indefinidos: alguien, nadie, algo, nada y todo. Y tenemos ahí dos oraciones. Dice: lo quiero todo, tengo algo para ti. Tenemos dos oraciones. Entonces, ahí la frase o la palabra, mejor dicho, que está en color negrito es la que hace alusión al pronombre indefinido, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de algo específico, por eso se le llama pronombre indefinido. Es como que estuviéramos diciendo que es el contrario de un pronombre de cantidad o un pronombre que expresa cierto número. Entonces, por ejemplo, si en esa oración tuviéramos quiero $20, ahí ya no estaríamos hablando de un pronombre indefinido, sino de un pronombre que sí está definido porque nos está diciendo algo específico. En cambio, la oración que tenemos ahí dice lo quiero todo. Entonces, ahí dependiendo de lo que estemos hablando, ¿verdad? Ese pronombre todo, ese pronombre indefinido todo, no nos está diciendo específicamente qué es todo. Al igual que en la otra oración, ¿verdad? Tengo algo para ti. No sabemos qué es específicamente, pero según lo que se esté refiriendo es algo. Entonces, de esa forma se define. Ahora nos vamos a ubicar en la página 95 del libro. Tenemos lee en voz alta y tenemos un pequeño poema que se llama Poesía 32, José Martí, un fragmento adaptado. Lo leemos. Y luego a la par tenemos un cuadrito en blanco donde pide que ilustremos ese poema según lo que se ha leído. Entonces lo van a dibujar ustedes o pueden utilizar imágenes, recortes, ¿verdad? Y pegarlos. Ahí es opcional. Pero si dibujan, saben que tienen que colorear. Luego en la parte de abajo dice: subraya con color anaranjado los pronombres indefinidos, interrogativos o exclamativos utilizados en el poema. Aquí tenemos 3 estrofas de 4 versos cada uno en ese poema. Entonces vamos a ir viendo por cada verso si hay o si habrá alguno de los pronombres que ya vimos, algún pronombre indefinido, algún pronombre interrogativo o algún pronombre exclamativo. Entonces, por ejemplo, en la segunda estrofa, primer verso, tenemos será misterio, será revelación y poder, será algo,
Entonces, por ahí me parece que es un pronombre indefinido. Entonces, vamos a utilizar un color anaranjado o rojito, ahí el que tengan. Y lo que van a hacer es subrayar todos los que encuentren, no únicamente ese lo estoy poniendo únicamente de ejemplo para que tengan una idea más clara de qué es lo que van a hacer. Luego la segunda pregunta dice, contesta, ¿qué precauciones tomas cuando debes salir de noche? Entonces ahí ustedes responden, ¿verdad?, de manera individual. Y por último, en la parte de abajo tenemos diviértete integrando conocimiento. Dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Y ese es un pequeño fragmento, ¿verdad?, del autor Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces lo que ustedes van a hacer es encerrar en un círculo los pronombres que hay en ese poema. Ahí pues el más sencillo es que, ¿verdad?, que está 2 veces. Luego ustedes observan si habrá otro por ahí y lo encierran en un círculo, ahí del color que ustedes quieran. Luego la segunda pregunta dice, contesta la pregunta hecha por Gustavo Adolfo Bécquer, ¿qué es poesía? Para ustedes, ¿qué es poesía? Con sus propias palabras en esa línea que tienen ahí, van a escribir lo que significa para ustedes la palabra poesía. No quiero que me estén sacando definiciones de diccionario, pueden sacarla pero no escribirla, tienen que escribir con sus propias palabras, así como ustedes lo expresarían. No me interesa que lo escriban según un diccionario o según internet. Lo que me interesa es que lo escriban así como ustedes lo explicarían. Entonces eso es lo que ustedes van a trabajar este día. Y por último, como constancia de que ustedes han observado y han escuchado y han comprendido la clase de este día, lo que van a hacer es enviarme la siguiente frase, el siguiente poema en un audio. La frase es el poema que aparece en el libro, la página 95, donde dice que es poesía. Y ustedes ponerle creatividad, de darle un bonito tono, graban el audio y me lo envían. Entonces, de esa forma vamos a contar el punto para la clase de este día. Eso sería todo.